Bueno, acá les voy a mostrar mi mapa mental que me ayuda a recordar sobre el síndrome cerebeloso, en donde los puntos a observar en este mapa mental es la definición, la etiología, los síndromes que causa, las alteraciones en las diferentes partes de la anatomía del cerebelo, que son 4, y lo que se realiza en el examen físico, que son las maniobras semiológicas. Estos síndromes clínicos es el síndrome de Vermis rostral, síndrome de Vermis caudal, el síndrome de hemisferio cerebeloso y el síndrome de pancerebeloso. Entonces, como definición del síndrome cerebeloso, esta es presencia de signos y síntomas en donde se ven alterado la función del cerebelo. ¿Cuál es la función del cerebelo? Es regulación y control de los movimientos, tono muscular y postura. La etiología es variable. Es variable. Puede ser por causas adquiridas, por causas hereditarias o por causas metabólicas. Dentro de las adquiridas están las neoplasias, vasculares, isquemia, hemorragia, infecciosas, tóxicas. Acá podemos mencionar que el alcohol, una persona ebria va a presentar la sintomatología del síndrome cerebeloso. Farmacológica, postinfecciosas, para neoplásicas, carenciales, por déficit de vitamina B1, B6, B12, ácido fólico y esclerosis múltiple. En las hereditarias es por herencia genética, tanto autosómica recesiva como autosómicas dominantes. Y metabólicas, mencionamos acá la enfermedad de Wilson y otras, ¿no? La sintomatología particular de este síndrome es vértigo. Este síntoma se comparte con el síndrome vestibular, que es alteración del par 8, síndrome vestibular. Y también el síndrome de las cuerdas posteriores o propiocepción, alteración de la propiocepción. Síndrome vestibular, propiocepción, síndrome cerebeloso. Estos van a presentar este síntoma, el vértigo, que es la sensación de que todo gira o de que giramos alrededor del medio. Hipotonía se refiere a la disminución del tono muscular. Ataxia se refiere a la incoordinación de los movimientos. Y la disartea se refiere a la alteración de la articulación de las palabras al hablar. El nistagmo también es otro de los síntomas que se puede observar en estos síndromes. El nistagmo era el movimiento oscilatorio de los ojos, involuntario y rítmico. En el síndrome cerebroso va a haber temblor de acción. Este aparece cuando hay movimiento, solo cuando está en proceso el movimiento. O también se llama temblor de intención. También va a haber presencia de astasia, que es un movimiento oscilatorio cuando está la persona de pie y sin hacer movimiento, o sea, está de pie y va a tener un movimiento oscilatorio. Estos son los signos que vamos a encontrar. Y bueno, dentro de la ataxia, por medio de las pruebas semiológicas se van a identificar diferentes formas de ataxia, ¿no? Como de la dismetría, la disdiadocinesias, las braditeleocinesias, alteración en la marcha,
que es aumento de la base de la sustentación y la marcha en tándem. La marcha en tándem... A ver, espere un momento. Voy a buscar la definición porque quiero saber cómo se define marcha en tándem. Consiste en hacer avanzar al paciente mediante contactos del talón de un pie con punta con los ojos cerrados. Claro, la marcha en tándem va a estar alterada. ¿No? Va a haber una oscilación, una lateralización de la marcha en tándem. Y el aumento de la base de sustentación se refiere a esta imagen, ¿no? Por ejemplo, al caminar va a abrir las piernas. No va a caminar con las piernas paralelas, sino va a abrir las piernas. Y se va a describir lo que es una marcha cerebelosa, en donde va a tener las piernas separadas y una oscilación de lado a lado. Bueno, dentro de las maniobras semiológicas para identificar estas diferentes formas de ataxia, estas son algunas, porque hay muchas variaciones. Y estas se van a realizar en el examen físico, ¿no? Después de hacerle una anamnesis profunda, ¿no? Para saber si es que ha tenido un proceso infeccioso o presenta un proceso infeccioso, si se le tiene que hacer preguntas para poder identificar si tiene cómo es su alimentación, para saber si tiene déficit, si tiene enfermedades, antecedentes familiares, ¿no? De enfermedad de Wilson o alguna autosómica, o si ha pasado por un proceso isquémico o ha tenido un trauma, ¿no? Para saber si hay hemorragia u otros síntomas. Entonces, en el examen físico, en la inspección, no va a tener una posición antálgica, como en el caso del síndrome de meningio, ¿no? Que encontramos en la inspección una posición en forma de gatillo de fusil, que era la posición antálgica, o también en la inspección podíamos observar púrpura en la piel. Pero acá no, acá solamente va a haber alteración en el movimiento o en la postura y en el tono, movimiento, tono y postura. Entonces, dentro de las maniobras, para identificar una dismetría de los miembros superiores, se realiza la maniobra del índice nariz en miembros superiores. Para identificar la dismetría de miembros superiores. Esta maniobra consiste en que el paciente tiene que tocar el índice de la persona examinadora, ¿no? Tocar el índice y regresar a su nariz, así. Entonces va a ser negativo si es que puede tocar, no hay problemas en este movimiento, ¿no? Pero si en este movimiento no toca el índice, va a ser positivo para la prueba de índice nariz. Se va a comprobar la dismetría en los miembros superiores. Esta es otra variante de esta prueba, ¿no? Con los ojos cerrados y en los brazos estirados. Esto también se puede hacer con ojos cerrados, ¿no? Luego, para identificar una dismetría a nivel de los miembros inferiores, se le pide al paciente que realice la prueba talón-rodilla, en la cual consiste en un movimiento, se coloca el talón en la rodilla y se tiene que deslizar por toda la pierna. Entonces, si no puede realizar este movimiento, va a ser positivo para la dismetría en los miembros inferiores. Entonces, la dismetría se va a definir como... Pero acá la voy a leer porque está. Dismetría. ¿Dónde está? A ver, espera. Voy a buscarla mejor.
Dismetría. La dismetría se define como quiero leer una definición para quedarme con con una definición casi está, no. Simetría de ataxia voy a poner. Ataxia. Bueno, es una forma de ataxia que se caracteriza de forma específica por la falta de la capacidad de realizar un movimiento a la distancia apropiada. Al intentar asir un objeto o simplemente tocarlo, por ejemplo. Se caracteriza por provocar la discoordinación en el movimiento, las partes del cuerpo. Ahí se me fue. Partes del cuerpo de cualquier animal, incluido el ser humano. Es un movimiento de discoordinación, pero en donde se ve afectado la dirección, duración y la intensidad del movimiento. Bueno, a eso quería llegar. Bueno, la dismetría se identifica por la maniobra, por la prueba índice-nariz o talón-rodilla. Después, la otra prueba para identificar esta forma de ataxia, que es la disdiadococinesia. ¿Qué es disdiadococinesia? Es alteración en los movimientos alternantes. En esta se aplica esta prueba. Bueno, hay varias, ¿no? Pero esta es la que voy a describir, en donde se le pide al paciente que haga un movimiento de supinación y de pronación. En este caso sería el brazo derecho, ¿no? El brazo derecho hace movimiento de supinación y pronación y se le pide que vaya a un ritmo y luego que acelere. Entonces, si hay un movimiento descoordinado de esta prueba, va a ser positiva, entonces va a presentar una disdiadococinesia. Porque la diadococinesia es cuando es este movimiento alternante. Pero cuando no puede, se le llama disdiadococinesia. Entonces es positiva para esta prueba. Presente en los miembros superiores, ¿no? Después la braditeleocinesia. Esto es la descomposición del movimiento. Acá se aplica esta prueba. La prueba en donde el paciente estira los brazos y también va a ser un movimiento de supinación y pronación, pero con los brazos estirados. Entonces se va a observar que el movimiento va a estar como que descompuesto, como que parece que está pensando en cómo girar el brazo, hacer una supinación o la pronación. Entonces, si hace esto, si no es un movimiento constante, rítmico, coordinado, va a ser una prueba positiva a la braditeleocinesias. Y bueno, el aumento de la base de sustentación se le pide al paciente que se ponga de pie y esta va a ser la posición que va a adoptar al momento de caminar. Incluso cuando camina hacia el consultorio, cuando entra en el consultorio, se va a observar cómo es que está. La marcha cerebelosa, ¿no? Que consistía en aumento de la base de sustentación y movimiento tambaleante. Después se le hace la prueba de Romberg, ¿no? Como en los otros síndromes en donde había presencia de vértigo o en las alteraciones de la propiocepción o el síndrome vestibular. Se le hace la prueba de Romberg. Acá va a ser negativa, pero al momento de posicionar al paciente de esta forma de pie, va a haber un movimiento oscilatorio. Se va a oscilar de lado a lado
y va a presentar movimientos compensatorios, o sea, va a poder compensar esos movimientos. O sea, se va a ir para este lado y pum, va a regresar. Para este lado y pum, va a regresar. Entonces va a ser negativa porque no se va a caer. La prueba de romper es positiva cuando se cae. Cuando no puede estar con los ojos cerrados y de pie. Una forma de sensibilizar esta prueba es poner un pie adelante. Así como esto. Esta es una... así va a presentar, así va a ser la prueba de romper. Negativa, ¿no? Va a haber movimiento oscilatorio, no se va a caer, pero va a compensar sus movimientos. Se va a ir para atrás, pero va a regresar, se va a ir para adelante, para regresar. Esta es la atasia, lo que vendría a ser la atasia. Pues acá está con los ojos cerrados, ¿no? Con los ojos abiertos hay movimiento oscilatorio. Después, la marcha en tandem, bueno, ya había mencionado que no va a poder caminar en línea recta, ¿no? Se le pide que camine en una línea recta con un pie delante del otro y se va a lateralizar para el daño para el lado del daño del cerebelo. Bueno, y el temblor intencional se le pide al paciente que realice un movimiento, por ejemplo, no sé, levantar un vaso con agua o con el índice, se coloca el índice del examinador sobre la vista, ¿no? Para que pueda hacer un movimiento. Entonces, él va a presentar un temblor, ¿no? De movimiento. O sea, lo normal es que haga una línea recta de la nariz al índice, pero en temblor intencional es que va a hacer todo este trayecto hasta llegar al objetivo. Entonces positiva y va a tener temblor de acción o de intención. La disartea, bueno, se va a presenciar cuando se le pide que hable, ¿no? Que diga palabras o en las preguntas nos vamos a dar cuenta si hay una falta de articulación de las palabras. El nistagmo también cuando se hace una evaluación de los ojos. Y me falta una. La hipotonía. La hipotonía, que es la disminución del tono muscular, esta en los miembros superiores se va a hacer dos pruebas. No, tres pruebas. El signo del rebote. No, dos pruebas. El signo de rebote, y esta es otra variación del signo de rebote. Y la prueba de la marioneta. Está, marioneta y signo de rebote. Esta variación es pedirle al paciente que coloque los brazos hacia adelante, estire los brazos y se le aplica una fuerza en un lado. Entonces, el paciente, lo normal es que cuando se aplique la fuerza y se saca la fuerza, retorna a su posición normal, pero va a ser positiva si es que tiene un movimiento oscilatorio, de arriba a abajo, y le va a tomar un tiempo en posicionarle de una forma en la posición de reposo, ¿no? Donde estaba. Y la otra variante de la prueba de rebote se le pide que flexione el brazo y se le aplica una fuerza a nivel de la muñeca y luego se suelta la muñeca y el brazo no va a frenar la fuerza, sino que va a seguir el trayecto de la fuerza, el trayecto contrario a la fuerza, ¿no? Y se va a golpear incluso la cara. Entonces, si se golpea la cara, literalmente, es positiva la prueba del rebote. Y la prueba de la marioneta se coloca los brazos a nivel del tronco y se le hace un movimiento del lateral y se va a observar que el brazo del lado de la lesión, digamos que está lesionada el cerebelo derecho, si es síndrome del hemisferio cerebeloso, este brazo va a tener movimiento pendular. Entonces es positiva para la prueba de rebote de la marioneta. Entonces va a tener hipotonía a nivel
de los miembros superiores. Y la hipotenía de los miembros inferiores se tiene que realizar la prueba del reflejo patelar. Esto. Sí va a estar el reflejo, ¿no? Pero el movimiento, o sea, va a tener el reflejo, va a haber movimiento, va a haber contracción del músculo, del cuádriceps, ¿no? Pero el movimiento de la pierna, normalmente la oscilación es 1 y 2, ¿no? Y regresa a su forma de reposo. Pero si existe una hipotonía, este movimiento oscilatorio no va a parar inmediato. O sea, va a oscilar. También va a tener un movimiento pendular. Y así se identifica la hipotonía a nivel de los miembros inferiores. Y esto sería, bueno, estas son algunas de las manifestaciones que se pueden observar por estas maniobras. Hay más, ¿no? Entonces, en cuanto a los 4 síndromes cerebelosos, estos van a ser, tenemos que tener en cuenta la anatomía, porque del cerebelo, recordar la anatomía del cerebelo y qué partes del cerebelo controlan la función de las diferentes partes del cuerpo. Entonces, acorde a los daños o a las alteraciones que se encuentren en las diferentes partes del cerebelo, van a pasar estos síndromes. ¿No? Por ejemplo, el síndrome de vermis rostral. Acá vemos el vermis rostral. Vamos a ubicar el vermis rostral. El vermis rostral. Bueno, acá está el cerebelo, una imagen de la anatomía del cerebelo. Entonces este es superior, este es inferior, este es ventral y este es dorsal. Entonces una vista de la cara superior, se va a observar el lóbulo anterior y parte del lóbulo posterior. Entonces, este es ventral, este es dorsal. Esta cara es la que se va a observar desde una vista superior, ¿no? La cara superior. Este es ventral, acá está el cuarto ventrículo. Entonces, el lóbulo anterior va a estar a cargo de la coordinación del movimiento, tono muscular y postura del tronco. Espera, voy a dibujarlo. Ahí, no voy a cambiar de color. Ahí está. No, verde no. Estoy usando verde. De rojo, ya. Entonces voy a borrar acá. Esta es cara ventral, cara dorsal. Este es lóbulo posterior. Está el lóbulo posterior. Lóbulo anterior. Entonces el lóbulo anterior se va a encargar de las funciones del tronco y miembros inferiores. Muslo, rodilla, pie. Bueno, acá está distribuido de esa forma, ¿no? Tronco, miembros inferiores. Entonces, en un síndrome del vermis rostral, se va a ver afectada esta parte del cuerpo. Miembros inferiores y tronco. Entonces regresamos acá a nuestro cuadro, nuestro resumen. Está el síndrome clínico, síndrome del vermis rostral. Va a estar afectado miembros inferiores y el tronco. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los síntomas? La sintomatología. ¿Cómo vamos a evaluar al paciente? Bueno, se le aplican las diferentes maniobras semiológicas
y acorde a si nos va saliendo positivo o negativo, vamos a poder identificar este síndrome. Entonces, positivo van a ser las pruebas de ataxia de miembros inferiores. ¿Y cuáles eran estas? Era ataxia. Ataxia, tenemos que buscar dismetrías, distiadoconesias, braditeleocinesias y alteraciones en la marcha. Entonces vamos a encontrar dismetrías. La prueba de nariz, índice de nariz va a estar positiva. La prueba... no, perdón, sí, no, me confundo. Miembro superior no está afectado, ¿no? Si no está afectado miembros superiores, entonces va a estar negativa esta prueba, porque este es de miembros superiores, negativa. En el síndrome de Vermis rostral. Va a estar positiva la prueba talón-rodilla. Estas de la hipotonía de los miembros superiores van a estar negativa. La hipotonía de los miembros inferiores va a estar positiva, ¿no? Porque las piernas van a estar afectadas, entonces va a tener hipotonía en las piernas, miembros inferiores, pierna, muslo, pie, ¿no? Esta va a estar negativa y va a presentar la marcha cerebelosa. No va a presentar disartria ni tampoco va a presentar nistagmo, porque no está afectada la cara, ¿no? Los ojos ni la cara, ¿no? ¿Dónde está las cuerdas vocales? A ver. Uy, ¿qué está? Entonces, va a estar afectado los miembros inferiores, tronco, miembros superiores, va a ser todo negativo. Hipotonía, miembros inferiores, tronco, negativo, miembros superiores. Disartia negativo, nistagmo negativo. Esa es en la sintomatología del síndrome de Vermis rostral. En el síndrome de Vermis caudal, ubicamos dónde está el Vermis caudal, en anatomía del cerebelo. El vermis caudal va a estar a la altura del cuarto ventrículo. Este es el techo del cuarto ventrículo y esta parte sería el vermis caudal. ¿Qué estructuras anatómicas forman parte de esta región? Es el vermis. Está el vermis del lobo posterior. También estructuras del paravermis del lóbulo posterior, pero no la periferia del lobo posterior, que está encargado de las funciones de los periféricas, ¿no? Del miembro superior y del miembro inferior. Pero va a afectar el nódulo y el flóculo. O sea, el flóculo nodular va a estar afectado. Y parte del lóbulo posterior paravermial. Esa es la vermis. Entonces, las partes del cuerpo que se van a ver afectadas es el tronco y puede estar afectado o no la cabeza. Entonces, en el resumen de acá tenemos, ¿no? La zona afectada del cuerpo, que es el tronco. O sea, el tronco va a estar afectado. Entonces, cuando está afectado el tronco, también va a estar afectada la marcha. Entonces vamos a encontrar positivo va a haber un movimiento oscilatorio del cuerpo cuando la persona está de pie y alteraciones en la marcha. Puede o no haber disartria en nistagmo, ¿no? Porque la cara, como había mencionado, puede o no estar afectada. Aquí vamos a poder hacer una prueba para ver si está presente o no el signo de paracaidista. Entonces acá va a estar positiva, ¿no? Ahí. Bueno, esta prueba se le pide al paciente que se siente que
sentado, ¿no? Se le pide que estire los brazos hacia adelante, como está acá, sentado, brazos hacia adelante. Se le pide que levante las rodillas y al hacerlo va a caer para atrás. Va a denotar una hipotonía a nivel del tronco, entonces va a ser positivo. Va a presentar signo de paracaidista. Entonces, este síndrome tenemos que relacionarlo, o a veces va a tener otra sintomatología, otro síndrome, que es el síndrome de hipertensión endocraniana, porque como dije, está en relación con el cuarto ventrículo. Y cuando hay una hipertensión, aumenta el líquido cefalorraquídeo y el, el- va a afectar el cuarto ventrículo y va a hacer presión sobre las estructuras del vermis caudal, ¿no? El nódulo flóculo y el vermis, y el lóbulo posterior. El lóbulo anterior está por acá. Bueno, pero este no está afectado en este síndrome. Listo. Otros síntomas que se pueden acompañar a este síndrome es el vómito, cefalea, ¿no? Que son parte del síndrome de hipertensión endocraniana. Después está el síndrome de hemisferio cerebeloso, que va a estar afectando solo una, una parte, un lado del cuerpo. Tanto cara, miembros superiores, tronco y miembros inferiores. Solamente un lado del, del lado afectado del cerebelo, ¿no? En este caso es el derecho. Uy, ¿qué pasó? Este es el más frecuente. Este síndrome es el que se va a encontrar con más frecuencia. Entonces, en la marcha va a haber trastornos de la marcha. Como se va a afectar a la cabeza, puede haber disartria y va a haber nistagmo. Entonces, la característica de la marcha es que va a haber una lateropulsión hacia el lado del daño, ¿no? En este caso, si está hacia la derecha el daño, cuando camina con la marcha cerebelosa va a estar como que se va a lateralizar la marcha hacia el lado del daño. Y finalmente tenemos el síndrome pancerebeloso, en donde se va a afectar todo el cerebelo. Entonces, se va a observar toda la sintomatología característica del síndrome cerebeloso y todas las pruebas semiológicas va a dar positivo. Todas estas pruebas que se realizan van a ser positivas. Todas. Entonces, la causa más frecuente de un síndrome pancerebeloso es por infecciones, ¿no? Entre otras, pero esta es la más frecuente. Después otras causas puede ser por hipoglucemia, hipertermia. Y las personas que se intoxican por alcohol también van a presentar un síndrome pancerebeloso. Y en este cuadrito, acá hay un cuadrito como resumen de esta parte, ¿no? En donde se observa, es lo mismo, sino que está como que más ordenado. Ahí está, para que... Ahí está. Entonces, eh, en un síndrome de hemisferio cerebeloso se va a afectar solo un lado del cuerpo. En un síndrome de vermis rostral se va a afectar el tronco y los miembros inferiores. En un síndrome de vermis caudal se va a afectar solamente el tronco. Y en un síndrome pancerebeloso se va a afectar todo el cuerpo. Todos sus lóbulos se ven afectados. Acá se nota, acá están los lóbulos afectados. Acá es parte del lóbulo vermis caudal, lóbulo flóculo nodular y también el lóbulo posterior en las estructuras que están en el lado para vermis. Para vermis. Y bueno, acá están las sintomatologías que se va a presentar en cada una. Distaxia, hipotonía, hipotonía de brazos y disartria. ¿Qué más? El
En el síndrome cerebeloso, tanto en sus cuatro síndromes, la alteración en la marcha siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente. Entonces se tiene que hacer la prueba respectiva para identificar si hay una alteración en la marcha, ¿no? Que es la marcha en tandem o la prueba de Romberg. Entonces siempre va a estar presente. En el caso de los niños, lo primero que se tiene que sospechar cuando hay presencia de estos síntomas de síndrome cerebeloso es medulloblastoma, porque esto es más frecuente en niños. Y bueno, acá hay un resumen. Exámenes complementarios. Lo que se puede hacer es resonancia magnética, o sea, imágenes, ¿no? Resonancia magnética de cerebelo y tomografía computarizada. Sobre todo en la fosa posterior es donde se encuentra el, el cerebelo. Para identificar si hay una neoplasia, hemorragia, isquemia, entre otras. Y bueno, eso sería el mapa mental que hice sobre el síndrome cerebeloso.